Bona tarda, buenas tardes desde Barcelona, desde Cataluña. Buen día, buenos días desde Colombia, y he visto que también hay gente de Ecuador y otros sitios de Latinoamérica. Buenos días, buena tarde, buenas tardes. Pues bien, gracias por asistir a este primer seminario internacional de archivística que hemos organizado desde la ESAGET, desde la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, conjuntamente con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en Medellín, en Colombia. Esta es la primera edición de este seminario internacional que hemos organizado las dos universidades. El origen de este seminario y de la colaboración entre las dos instituciones, una colaboración que ya viene de lejos, pero el origen de este seminario se encuentra en los acuerdos de colaboración que tenemos establecidos las dos universidades, que nos permiten este intercambio de conocimiento y de las líneas de investigación, intercambio también de resultados de investigación que se desarrollan en cada una de las escuelas. Este primer seminario internacional de archivística lo vamos a presentar, lo presentamos con el título Derechos Humanos, Archivos y Memoria, Fecundaciones, e irá a cargo de personas especialistas, de personas investigadoras de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Vamos a tratar en este seminario, trataremos sobre la confluencia entre archivos, memoria y derechos humanos. Vamos a ofrecer diferentes visiones de cómo el archivo se sitúa en el centro de los procesos de transición, también de soporte y de búsqueda de la verdad, en procesos de víctimas de conflictos, de dictaduras, de guerras. La sesión la vamos a centrar en experiencias, como no podría ser de otro modo, del ámbito colombiano, del ámbito de Colombia, en el papel que han jugado los archivos colombianos en la construcción de la memoria democrática y en la resolución y la denuncia de violaciones de los derechos humanos durante los conflictos que ha padecido el país en los tiempos recientes. Este primer seminario, esta primera sesión del seminario Derechos Humanos, Archivos y Memoria, Fecundaciones, lo va a moderar la profesora Ana María Tangarife Patiño. La voy a presentar. Ana María Tangarife Patiño es graduada en Biblioteconomía y posgraduada en Ingeniería de ámbito informático en la Universidad de Antioquia. También es doctoranda en Traducción y Ciencias del Lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra, aquí en Barcelona, y profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Sus áreas de interés profesional son la organización y el tratamiento de la información, el análisis documental, la memoria y los archivos, la lingüística aplicada y la terminología. Ana María va a ser la moderadora, pero los participantes con conferenciantes van a ser tres personas. Bueno, creo que Ana María también, pero los participantes van a ser Sandra Patricia Arenas Grisales, Luis Carlos Toro Tamayo y Marta Lucía Giraldo Lopera, que seguramente luego Ana María nos va a presentar. Así que, por mi parte, daros a todos y a todas la bienvenida, agradecido por, como mínimo, los estudiantes del Máster en Archivística de la ESAGET. Os doy las gracias por estar aquí presentes en esta sesión de seminario. También a todas las personas que se conectan a través de la Escuela de Bibliotecología, sea de Colombia, de Ecuador. No sé si hay gente de otros países, pero en cualquier caso, gracias por estar aquí a este primer seminario. Esperamos que no sea la única edición. Vamos a presentar otras sesiones de estos seminarios internacionales de archivística en los próximos años. Y sin más, voy a dar la palabra a Ana María Tangarife, cuando quieras. Muchas gracias a todos y nos vemos al final de la sesión. Muchas gracias, Joan. Bueno, muy buenos días desde Colombia y buenas tardes en España. Agradecemos mucho la conexión que hacen desde Argentina, desde Uruguay, desde Ecuador, que vi por ahí, y por supuesto desde Barcelona, y de nuestros estudiantes, profesores, investigadores también de la Universidad de Antioquia. Hoy nos reunimos entonces para conversar sobre derechos humanos, archivos y memoria. La idea es que hagamos un recuento por los inicios y algunos proyectos que desarrollamos actualmente desde la escuela, desde la línea en Memoria y Sociedad, tanto en los ámbitos de investigación y extensión con las comunidades,
así como en los procesos de formación que en el pregrado en bibliotecología y archivística y la maestría en ciencia de la información con énfasis en memoria hemos desarrollado, que ya tiene 2 cohortes con unos trabajos y unos aportes muy interesantes al mundo de los archivos comunitarios, de los archivos personales, de otros archivos institucionales pues, relacionados con la memoria. Y también algo de las alianzas que se han realizado desde la línea de investigación, que también vale la pena mencionar. Hoy vamos a tener en el seminario a las profesoras e investigadoras Marta Lucía Giraldo y Sandra Patricia Arenas, y al profesor e investigador también Luis Carlos Toro, y yo misma, quienes somos integrantes de la línea Memoria y Sociedad del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad, y que estaremos comentando un poco sobre los proyectos que hemos estado liderando en relación con los archivos, con la memoria, en el marco de la lucha y la defensa de los derechos humanos. Lo que haremos inicialmente pues, en este seminario es, bueno, esta presentación o este marco, este contexto de lo que es la línea Memoria y Sociedad. Posteriormente vamos a dar la palabra a Marta Lucía Giraldo, posteriormente a la profesora Sandra Arenas, luego al profesor Luis Carlos Toro, y por último yo contaré también en lo que estamos, como para tener un panorama general del tipo de cosas que hacemos en la línea Memoria y Sociedad. La línea de investigación se concentra en 2 aspectos esenciales. Uno es los sentidos del pasado y los procesos sociales de configuración de las memorias y la relación que esto tiene entre el acceso a la información, la transparencia y la democracia. Nos preguntamos por el papel que tienen los archivos, tanto archivos institucionales como archivos comunitarios o archivos para la defensa de los derechos humanos, las bibliotecas y los museos en la producción, la conservación y la transmisión de esa memoria y los dispositivos culturales y comunicativos del recuerdo. Intentamos hacer una indagación, hacemos una indagación además por lenguajes, narrativas, actores, lugares físicos y simbólicos, tradiciones y formaciones sociales que constituyen ese repertorio de experiencias que configuran la memoria o que configuran ese entramado documental de la memoria. En el segundo aspecto de la línea, lo que pretendemos como objeto de investigación es comprender los problemas sociales relacionados con el acceso a la información, y nos preocupamos entonces también no solamente de la investigación y la extensión, sino también, por supuesto, por la formación de profesionales idóneos en la gestión documental y por la investigación que permita fortalecer pues, como esos procesos de transparencia en la gestión pública para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Digamos que son muchas líneas o muchos temas que venimos trabajando, pero hoy vamos a tener una muestra de eso que hacemos pues como en la línea. Aquí vamos a conversar alrededor de tres trabajos o 3 líneas que orientan los profesores, las profesoras Marta y Sandra y el profesor Luis. La profesora Marta nos contará sobre el trabajo y la experiencia que ha tenido con archivos y derechos humanos, así como con la recopilación de archivos en relación con las movilizaciones sociales, con el archivo de concretamente un paro que comenzó este año y del que igual se ha recopilado una documentación importante que, bueno, Marta ya nos contará. La profesora Sandra, por su parte, nos va a hablar sobre el trabajo alrededor de otras materialidades de la memoria dispuestas en altares o lugares, y también de la participación en otros grupos de investigación alrededor de la memoria del conflicto, tanto en la ciudad de Medellín como en la Universidad de Antioquia, por la vía de esas alianzas o esos convenios que se tienen con otras instituciones, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el programa Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia,
Bueno, y el profesor Luis nos hablará sobre sus trabajos a partir de la imagen y la vinculación con otros registros documentales al archivo personal, con apuestas museográficas e interactivas que buscan hacer una difusión y pedagogía de la memoria. Y finalmente yo compartiré una experiencia de investigación sobre el uso de herramientas computacionales para análisis de testimonios de familiares de víctimas de desaparición, que también puede dar como una idea de otra línea que tenemos ahí en el grupo. Sobre algunos de los temas que vamos a ir abordando, pues tanto en las presentaciones de cada uno de los profes como en la conversación que hagamos luego de sus presentaciones y en las preguntas que también como público los invitamos a hacer, como preguntas o comentarios. La idea es plantear una reflexión sobre esas formas de materialización que tiene la memoria en los documentos, en los registros, en los artefactos, o en ciertas prácticas y cómo esa memoria pues se representa, organiza y difunde, que es finalmente una tarea de formación pues que nos planteamos también allí en la escuela. ¿Cuáles son esas características que tienen esos archivos para la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo son? ¿Cuáles son los retos y potencialidades que se plantean? ¿Y cuál ha sido el aporte académico en la consolidación de esas relaciones de la universidad con la sociedad en los temas de memoria? Bien sea por la vía de la alianza con otras instituciones o por el trabajo directamente con las organizaciones o con los archivos de las instituciones. Bueno, cada uno va a tener un espacio de intervención de unos 15 minutos. Al final pues recogeremos las conclusiones, como se les había dicho hace un ratito, y puntos en común para abrir esa conversación, y posteriormente abrimos el espacio para preguntas del público. Voy a dar paso entonces a la profesora Marta Lucía Giraldo. Marta Lucía es doctora en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Literatura Colombiana e historiadora de la Universidad de Antioquia. Y es, como ya lo he contado, profesora e investigadora de la línea Memoria y Sociedad. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias Ana, muchas gracias también a las entidades que convocan, muchas gracias por poner en la conversación pública este tema de derechos humanos, de la memoria y su relación con los archivos. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión, esperamos que nos puedan acompañar también con sus preguntas, con sus comentarios, como ya lo mencionaba Ana. Bueno, voy a tratar de hacer un uso riguroso de mi tiempo, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces mi presentación, como ya lo mencionó Ana, está relacionada con la tesis que he entregado recientemente. Esta pues gira en torno a estas tres categorías: derechos humanos, memoria colectiva y archivos. La imagen que vemos allí en la pantalla corresponde a la génesis de una de las asociaciones que trabajé en la tesis. Se trata de Asovida, que es una asociación de víctimas del municipio de Granada. La fotografía es de Jesús Abad, Colorado. Acá están los 4 archivos estudiados. Estos son pues como imágenes alusivas a quienes los han creado. En primer lugar, el archivo personal de Fabiola Lalinde, que se crea en torno a la desaparición y búsqueda de verdad y justicia de su hijo, Luis Fernando Lalinde. En la segunda imagen vemos a Mario Agudelo. Se trata pues del creador de otro de los archivos personales que estudié. Mario Agudelo, entre otras cosas, es militante del Ejército Popular de Liberación, luego se desmovilizó en el 91, ha adelantado una larga carrera en la política, en el país, ha participado en varias iniciativas de paz, ha sido funcionario del gobierno. Y en la parte inferior tenemos la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. Esta asociación se creó en 1999 y Asovida, que se crea en 2007 en Granada. Entonces, no voy a detenerme pues como en aras del tiempo no puedo detenerme en cada uno, pero voy a contarles algunas aproximaciones
generales, digamos, a lo que encontré en la investigación. Entonces, primero, las condiciones históricas en las que se crean estos archivos. Fundamental, pues, la existencia del conflicto interno, un conflicto interno de larga duración. Y, digamos, en el marco de ese conflicto también encontré una reciprocidad entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento social por la memoria. Es decir, a las labores de documentación de las denuncias de violaciones de derechos humanos sirven de soporte a las demandas de verdad y justicia, demandas que hacen tanto los sobrevivientes como los organismos que los representan, los organismos de derechos humanos que los representan ante instancias nacionales e internacionales, y con el transcurrir del tiempo, estas labores de documentación permiten también la construcción de las memorias de lo sucedido. Entonces hay una relación ahí muy estrecha entre las labores de documentación para denunciar la violencia y, por otro lado, la construcción de la memoria de esas mismas violencias. Y también el reconocimiento de esos archivos se da en un marco en el que se han puesto en marcha diversos mecanismos de justicia transicional. Los encontramos desde por lo menos el 2005, con la Ley de Justicia y Paz, que es la que se crea con un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Bueno, aparte, digamos, de estos retos que plantea el contexto, un conflicto de larga duración que aún no termina, desde el punto de vista disciplinar, concretamente desde la archivística, pues me encontré con varios retos. El primero de ellos, pues el reto de estudiar los archivos como construcciones sociales, obliga también a repensar los principios archivísticos, ¿sí? Estamos hablando de archivos que crea la sociedad civil, que crean las personas, las organizaciones, de manera empírica. Entonces, digamos que necesariamente esos principios archivísticos deben adaptarse, digamos, a estas realidades. En ese proceso de repensar, digamos, los procesos archivísticos, es importante entonces dar cuenta de los procesos sociales y técnicos que han determinado la naturaleza de estos archivos, sus características y su historia misma. Y develar el conjunto de circunstancias que han incidido en su constitución, en los posibles órdenes que han tenido los documentos, que a su vez están vinculados estrechamente con las actividades que les han dado lugar a su creación, pero también al acopio, ¿sí? No todos estos archivos han sido, pues, totalmente creados por las organizaciones y las personas. Algunos de ellos pues tienen buena cantidad de sus acervos está conformado por colecciones, entonces también hay que pensarlo como desde ese punto de vista. Importante en estos 4 archivos el papel que cumplen los agentes en la construcción, en su creación, en su configuración. Es decir, los archivos creados por familiares de víctimas y por las organizaciones defensoras de derechos humanos testimonian sus demandas ante el Estado. Eso se evidencia en estos 4 acervos, documentan aquello que no suele aparecer en los archivos oficiales, y hay un rasgo que es muy característico y que me gustaría resaltar, y es que estos archivos muestran que los sobrevivientes hacen, piensan, construyen sentido a pesar de toda su vulnerabilidad, a pesar de todas el dolor y las circunstancias que atraviesan su vida. En ese sentido, el ejercicio de documentación es un indicador muy potente de su agencia. Continuando con el rol de los agentes, pues tenemos que han conquistado desde abajo, tanto las personas, tanto Fabiola como Mario, así como las organizaciones, espacios en la vida pública que les ha permitido luchar contra la impunidad. En esa búsqueda de verdad y justicia han conquistado espacios importantes. En el caso de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria,
pues por ejemplo, obtuvieron el Premio Nacional de Paz, participaron en los diálogos de paz en La Habana. Igualmente, Fabiola Lalinde es una persona reconocida en el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos en el marco del conflicto. Igualmente, la Asovida ha cumplido un papel muy importante en una zona que en Antioquia se llama el Oriente Antioqueño, que ha sido muy golpeada por el conflicto, y han participado muy activamente en diversas iniciativas de la sociedad civil que buscan pues entablar diálogos, construir verdades de las comunidades, hacer memoria. Entonces a eso es lo que llamo esas conquistas desde abajo. Bueno, otro elemento importante es que estos archivos pues dan cuenta de esas múltiples iniciativas que estas personas y organizaciones han llevado a cabo para visibilizar y dignificar a las víctimas, por ejemplo, para llamar a la reconciliación, para clamar por el pacto de acuerdos humanitarios, para establecer diálogos entre distintos actores del conflicto y en ese sentido también facilitar el desarme y hacer pedagogía, como en el caso de la imagen que vemos. Se trata de una cartilla que busca hacer pedagogía sobre lo que significa la búsqueda de un detenido desaparecido en Colombia. Si bien este documento es de 1992, tiene una gran vigencia porque recupera esos saberes, las experiencias que una organización como ASFADES, a la que perteneció Fabiola Lalinde, ha logrado pues elaborar a partir pues como de su propia experiencia. Bueno, también los agentes documentan iniciativas llevadas a cabo en los territorios por personas y organizaciones que a través del tiempo han asumido la tarea de transformar sus propias realidades, responden a los desafíos que impone todavía la existencia de diversas violencias, porque el conflicto, si bien se firmó un acuerdo de paz, aún no ha terminado, y encarnan discursos pacifistas y cívicos adoptados como una estrategia para defender la vida. Tenemos en la imagen pues a Gloria Elsie Quintero, que hace parte de Asovida, y una iniciativa de memoria que han construido en Granada, que se llama el Salón del Nunca Más. Bueno, dejo atrás entonces los agentes, el rol fundamental que cumplen en cada uno de estos archivos, en su creación, para hablar un poco de las tareas que también la tesis deja sentadas. Es claro que hay voces que han sido silenciadas a lo largo del conflicto. Estas son algunas estrategias para remediar, digamos, ese silenciamiento, y una de ellas es fijar también la mirada en los documentos no oficiales que reflejan la diversidad y la complejidad de nuestra sociedad. Porque pues cada uno de estos archivos han sido creados pues, al margen, digamos, del Estado, o en demanda o en contestación al Estado. Entonces es importante también como forma de complementar los relatos y llenar esos vacíos, por fijar la mirada en este tipo de archivos, que son archivos además muy vulnerables, porque no cuentan con los recursos pues, para su sostenimiento a lo largo del tiempo. Otra tarea sería velar por la creación y conservación de acervos exhaustivos que incluyan las voces de las minorías, de las víctimas y en general de la gente común y corriente. Este es un llamado que la archivística contemporánea nos hace pues, a pensar los archivos más allá de los archivos estatales. Otra tarea importante es sensibilizar a las comunidades, especialmente a quienes más han sido golpeadas por el conflicto, sobre la importancia de crear y mantener archivos para proteger sus derechos.
y en ese sentido reconocer el potencial de los archivos en favor de la justicia y la identidad como bases para recrear la imaginación y la esperanza en el futuro, un futuro que en este momento parece sernos muy ajeno, muy esquivo, ¿cierto? Nos falta pues ese sentido de posibilidad de un futuro mejor, y es a través del conocimiento de los archivos, de lo que nos ha pasado, que tal vez podamos darnos la oportunidad de pensarnos en un futuro mejor. En la imagen vemos el archivo histórico de la Policía de Guatemala, que resulta pues emblemático en este sentido de los archivos para hacer justicia. Un archivo de la represión que, como dice Antonio González Quintana, con este efecto boomerang luego va a pasar a pues, ser utilizado por las víctimas para buscar verdad y justicia. En general, estos 4 archivos se constituyen en vehículos de las memorias del conflicto, memorias que pueden ser consideradas en términos de Toro como ejemplares, en tanto nos permiten la superación del odio, del dolor. Las dos organizaciones y las 2 personas, perdón, apuestan, digamos, por la construcción de esta memoria ejemplar, y a la vez nos permiten estar alerta frente a la permanencia o a la aparición de factores que han favorecido las violaciones a los derechos humanos y que muchas de ellas siguen estando presentes. Y por último, pues muy brevemente, una agenda de investigación que surge también a partir de la tesis, y el primero de ellos es pensar un concepto de derechos humanos más allá de la violencia política, que es como lo he trabajado en la tesis, que incluya otras formas de opresión y de marginación que tienen lugar en el presente y que están en la raíz de las violencias. En Colombia tenemos pues todavía la pervivencia de muchas de estas violencias, por ejemplo la desigualdad, el tema de la tenencia de la tierra, hoy en día también los flujos migratorios que están llegando y que no hemos sabido gestionarlos, están ahí, digamos, en esa necesidad de pensar un concepto de derechos humanos más amplio. De otro lado, estudiar los archivos como construcciones sociales complejas, afectadas por tensiones, por pugnas, es decir, a partir de su naturaleza histórico-cultural, es decir, interrogándolos con nuevas preguntas que estén vinculadas con las necesidades del presente. Bueno, hay 2 proyectos que están en este momento, pues como iniciando, que tienen conexión también con eso que les venía contando. Un proyecto sobre arte y archivo que busca indagar por la relación entre las prácticas artísticas y los archivos, estudiar los cruces entre artistas, prácticas artísticas y luchas por los derechos humanos, y reflexionar sobre el papel de la representación, de las representaciones en la construcción de memorias. Pues apenas está empezando, y Ana nos mencionaba ahora este otro proyecto que es el archivo del paro del numeral 28A, un paro que tuvo lugar en Colombia a partir del 28 de abril de este año, que tuvo una gran participación de la sociedad civil, especialmente de la juventud, a la cual se vincularon buena parte del país, no solamente en las ciudades, sino también en las regiones apartadas. También tuvo apoyo internacional y se convirtió en todo un laboratorio de narrativas y estéticas, pues denunciando lo que estaba pasando en el país, un país muy golpeado por la pandemia, ¿cierto? Con una crisis social que se está agudizando, y vimos entonces esa expresión en la calle muy importante, de cierta manera inédita, aunque está conectada con otros movimientos en América Latina y otros movimientos que habían tenido lugar en Colombia, pero nos pareció interesante lanzar una iniciativa para empezar a documentar lo que estaba sucediendo desde un activismo de archivo, intentando fijar
en el momento la información efímera que circulaba en redes sociales, que tuvo que ver, por ejemplo, con expresiones del performance, de las artes escénicas, y pues el archivo está en construcción. Muchas gracias, Marta. Perfecto con el tiempo. Ahorita haremos algunas preguntas como para la investigación. En este momento doy entonces la palabra a la profesora Sandra Patricia Arenas Grisales. Sandra es doctora en Memoria Social de la Universidad Estadual del Estado de Río de Janeiro, magíster en Ciencia Política y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y docente e investigadora vinculada a la Escuela Interamericana de Bibliotecología y a la línea de investigación Memoria y Sociedad. Sandra, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ESAGED y a la Escuela Interamericana de Bibliotecología por abrir este espacio para comentar los resultados de nuestras investigaciones. Yo quiero hablarles básicamente de dos proyectos que realizamos en los últimos tiempos. El primero de ellos es un repositorio de altares espontáneos de memoria creados en Medellín entre 1980 y 2014 en respuesta a la violencia asociada al conflicto armado. Lo realizamos junto con Camilo Vallejo, Alexander Betancourt, Camilo Rodríguez y Juliana Lopera. Y esta investigación se propuso identificar los altares espontáneos que se crearon en Medellín para recordar estos hechos violentos y muy en particular los usos políticos de la memoria en el espacio público. Medellín es una ciudad conocida en muchos lugares del mundo precisamente por esa violencia, muy en particular la violencia vinculada al narcotráfico, en especial pues a Pablo Escobar, pero es necesario reconocer que en Medellín no hubo solo esa violencia. El informe Medellín Memorias de una Guerra Urbana que creó el Centro Nacional de Memoria Histórica mostró por lo menos 4 periodos de violencia. Una primera violencia en los 70, que era más una violencia política. Luego lo que se denominó la Guerra Sucia, que es durante la década de los 80 hasta el inicio del 2000, donde se combina también la Guerra Sucia, es entendida como el asesinato de líderes políticos y sociales, especialmente de izquierda o vinculados de alguna manera con la izquierda, pero también se vincula este periodo con toda la guerra del narcotráfico de Pablo Escobar, que es como lo más reconocido, pero luego hay otro periodo que es precisamente de incursión de los grupos paramilitares y también de los grupos de guerrilla en la ciudad, en lo que se denominó una guerra urbana, con control de territorios y con desplazamientos y masacres. Y luego más tarde otro periodo que se denomina más después del 2005 de la desmovilización de los grupos paramilitares como un periodo vinculado más a grupos delincuenciales, más que a grupos armados con intenciones pues paramilitares o subversivas como era el periodo anterior. Entonces, como vemos, estas violencias son muy diversas y quisimos entonces en la investigación dar cuenta de cuáles son los rastros de esa violencia en las calles de la ciudad. Y lo abordamos a partir de la categoría de altares espontáneos. Para algunos de ustedes tal vez esta categoría sea conocida. Por ejemplo, en Madrid, los atentados de las redes de tren en el 2004 generaron un altar bellísimo que algunos de ustedes conocerán, que es los altares del duelo, de María Cristina Sánchez Carretero. Fue pues una de las líderes de este proyecto de investigación que recopiló las materialidades que se vincularon en la construcción de estos altares. Y este otro que tenemos acá es un altar en Columbine, que es precisamente una de aquellas masacres en escuelas de secundaria en Estados Unidos que son pues lamentablemente muy conocidas por todos nosotros. Los altares espontáneos son expresiones en lo público de un dolor, de una indignación, del sentimiento de que hay una injusticia en esos hechos. Es lo que nosotros llamamos una expresión de luto en lo público.
del dolor, que en algunas ocasiones son creados por familiares, pero la mayoría de las veces son personas del común, que aportan a esos altares y que también nos da cuenta de un luto que no es solo de la familia, sino que es un luto más de un colectivo, de una comunidad, de una sociedad. La metodología para la realización de esta investigación fue básicamente el rastreo de información especialmente en la prensa, en los periódicos, en tesis de investigación que se habían elaborado antes y en algunos archivos, especialmente de organizaciones sociales. Fueron muy importantes los recorridos por los territorios, porque a veces cuando entrevistábamos, por ejemplo, líderes sociales, a veces como que no recordaban o no tenían muy presente, pero luego cuando hacíamos el recorrido en compañía de ellos íbamos identificando algunos de esos altares y recuperando la historia que hay por detrás de ellos. Entonces estos recorridos fueron muy importantes y también el uso de redes sociales a través de Facebook y a través de Instagram logramos movilizar esa pregunta por cuáles son los rastros de la violencia en las calles de la ciudad, cuáles son las formas en las cuales materializamos esa memoria. Y si bien no se obtuvo mucha respuesta, fue interesante, por lo menos con los grupos de estudiantes en la universidad, movilizar a través de las redes esa búsqueda. Realizamos muchas entrevistas a líderes sociales, a vecinos, a organizaciones, también dentro de la universidad con personas que por una u otra razón crearon algunos de esos altares. Entonces las entrevistas en profundidad fueron importantes y la investigación documental. Con esta información construimos un repositorio que tiene unas características. Lo primero es identificar el altar, qué tipo de altar es, si es un mural, si es un calvario, si es un monumento con flores o si es un graffiti, las diversas formas en que se presentan, si es temporal, si permanece en el tiempo o si ya no está, el nombre que se le da, los eventos que lo ocasionan, si es un asesinato, una desaparición, una masacre, un atentado con bomba, bueno, y los sentidos que se le dan a esto, si es una conmemoración, si es una reivindicación, si es una forma de denuncia, los lugares, el tipo de víctima, las formas en las que está construido, la ubicación, ¿cierto? Y una pequeña descripción física de cómo es o cómo era en caso de que ya no exista, los creadores, quiénes son ellos, si son organizaciones, familiares, vecinos, un poco, porque una cosa puede ser los creadores y otra cosa, aquellos que se hicieron responsables con el tiempo, que lo cuidan, que lo mantienen, que lo activan. Y también nos interesó saber los usos de apropiaciones, es decir, qué uso se le da a ese espacio hoy, cómo también puede ser apropiado por distintos colectivos para otro tipo de actividades o para la misma actividad de conmemoración y los sentidos de ese uso, ¿por qué lo hacen? Siguen siendo conmemoraciones, siguen siendo homenajes, es una forma de protesta, de duelo o tiene otros sentidos de uso para el momento. Entonces, como ven, es un repositorio que nos permite albergar mucha información sobre los altares, información que es muy distinta. Logramos documentar 16, logramos identificar 49 y documentar 16. El documentar refiero a completar buena parte de esta información. Los otros tienen solo alguna de esa información porque los encontramos en periódicos o en archivos, pero ya no estaban vigentes. Y con esta información creamos un micrositio web. Actualmente por problemas de sistemas en la escuela no está disponible, esperamos que en poco tiempo logren solucionarse y esté nuevamente disponible, pero en este sitio web se llama Memoria en la Calle y contiene básicamente un video donde presentamos la investigación, los resultados de la investigación, contiene una galería de fotos de los altares que encontramos, contiene un mapa referencial de dónde están ubicados esos altares y contiene una información, un listado de los altares y
usted le da clic al altar y lo lleva pues al repositorio. También tenemos unas estadísticas y una información sobre el grupo. Estos son algunos de los ejemplos de los altares que encontramos. Evidencian también la diversidad. Algunos son monumentos de un carácter muy convencional, otros tienen unas expresiones más religiosas, más tradicionales. Otros son, como este de nuestras víctimas que está abajo, son producto de procesos de memoria que son importantes para los barrios. Otros son los murales que se construyen en universidades como homenaje a las personas. Y de arriba, las manos que tejen, son murales resignificados. Ahí había un mural que los responsables un mural en homenaje a 5 jóvenes que fueron asesinados en una masacre, los responsables lo borran y años después, casi 20 años después, un grupo de colectivos femenino, Pirañas Creu, lo resignifica con estas manos que tejen. Podemos obtener algunos resultados de la investigación, cuantificables por tipo de altar, por el periodo, mostrando, por ejemplo, que hay unos periodos de más intensidad también porque se conservan en el tiempo. Algunos de ellos ya realmente no están, pero otros se conservan en el tiempo. Las comunas coinciden mucho con las comunas donde ha habido más violencia. Los creadores en buena medida son amigos o vecinos o organizaciones, y los responsables no hay mucha documentación sobre eso porque realmente las personas evitan hablar de responsables en estos casos. Y los sentidos del uso en su mayoría son homenajes o conmemoraciones. También tenemos estadísticas por grupos, por víctimas y los grupos etarios y el grupo poblacional al que pertenecen y el género. Y no voy a extenderme mucho acá, pero es interesante y tal vez después podamos hablar un poco de esto, que en la investigación quisimos hacer también un diálogo con la propuesta de Diana Taylor sobre archivo y repertorio para mostrar cómo, si bien ella lo presenta a veces como epistemologías antagónicas, para nosotros son epistemologías que se complementan por el hecho de que es cierto que el repertorio, el performance de construcción de estos altares no alcanza a ser registrado a través de un archivo. La verdad es que una forma de mantenerlo presente y vivo y lograr recuperar una documentación sobre él es a través del archivo. Entonces entendemos archivo y repertorio como acciones complementarias y no como acciones diferenciadas, sino complementarias. Y aquí en un artículo que publicamos en la revista de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, avanzamos un poco sobre esta discusión, por si alguno está interesado. En segundo lugar, quisiera hablar de otra investigación que es sobre la violencia y las acciones de resistencia en la Universidad de Antioquia. Como ustedes saben, en Colombia estamos en un proceso de transición luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que movilizó a a organizaciones sociales, a territorios en particular, a colectivos, a elaborar informes de memoria para la comisión. En este contexto, el proyecto Hacemos Memoria, el Instituto de Estudios Políticos y la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia construimos este proyecto de 50 años de violencia y resistencia, que es básicamente una línea del tiempo donde se registran estas acciones de resistencia y de violencia en la universidad. La metodología para la construcción fue rastreo de fuentes documentales y de archivo, la construcción de la elaboración de entrevistas en profundidad y de grupos focales con diversos estamentos de la universidad, administrativos, docentes, directivas, estudiantes, egresados, jubilados, etc. La construcción de un archivo con información de prensa,
desde 1968 hasta 2018, con 3 periódicos locales para ver, necesitábamos saber qué había pasado. Entonces la prensa fue un buen recurso, aunque hay que ampliarla con otros archivos, pero inicialmente la prensa nos proporcionó un qué pasó, por lo menos, y la elaboración de unos documentos periodísticos. Este es un proyecto que combina un producto periodístico con un producto propiamente investigativo. Los resultados son la construcción de un archivo con 1.460 fichas que contiene información de los periódicos El Colombiano, El Mundo, El Correo de Antioquia, la creación de un micrositio web que alberga información de estos eventos, la ampliación de 100 de esos eventos, hay más de 350, pero ampliamos 100 de esos eventos, y una propuesta de estrategia pedagógica para activación de esta línea. Quisiera un momento mostrar acá la línea del tiempo. Es esta es la línea de tiempo, como ustedes pueden ver, está por décadas. En cada década está por la fecha, y los links que están resaltados son links en los cuales se hizo una ampliación a través de un trabajo periodístico. Quisiera mostrar, por ejemplo, acá. Acá se puede ver la historia ampliada. Este ya es propiamente el trabajo periodístico de un estudiante desaparecido en la Universidad de Antioquia. Y este trabajo periodístico aborda entrevistas, pero también información de archivos, por ejemplo, los archivos de la universidad, los archivos del Consejo Superior, del Consejo Académico, archivos judiciales también en muchos casos. Y aquí está también disponible el fichero con la información de prensa que recolectamos. Se realizó una ficha pues, que contiene una información básica de cada uno de esos registros de prensa que encontramos. Y la estrategia pedagógica, que fue elaborada en la tercera fase. Este proyecto fue elaborado en 3 fases. En la tercera fase nos concentramos en una estrategia pedagógica de activación de la línea de tiempo, porque es una línea de tiempo que contiene muchísima información. Entonces necesitamos crear una estrategia pedagógica que permita primero instaurar este diálogo en la comunidad universitaria, con la particularidad de que la comunidad universitaria cambia, se renueva con la salida y el ingreso de nuevos estudiantes, pero que construye también narrativas del pasado. O sea, los estudiantes que llegan nuevos son informados de unas narrativas del pasado, de eventos, de sucesos, de situaciones del pasado que están marcadas en las paredes, en las formas conmemorativas universitarias, y queremos darle a eso un significado, un sentido, y dialogar sobre ese pasado con los estudiantes y con los docentes y con los empleados, etc. Entonces creamos estas 5 estrategias que tienen que ver con una cátedra, esta Memorias del Alma, esa cátedra abierta, Violencias, Memorias, Paz y Reconciliación, que es un curso semestral abierto para todo el público universitario, donde se discuten temas, ¿cierto? No se discuten eventos en particular, sino temas que tienen que ver precisamente con ese pasado violento, pero también de resistencia de la universidad. Memorias del Alma son diálogos públicos, conversaciones públicas, donde se discute también temas, pero teniendo como objetivo a la sociedad, a la ciudad o incluso al país, porque especialmente la universidad ha sufrido de profundas estigmatizaciones, lo que ha hecho que el imaginario construido alrededor de la universidad pase por una idea de vagos, de izquierdosos, de comunistas, de personas que en lugar de estudiar van a hacer revueltas, de revueltas sin sentido, que es algo que la prensa
ha difundido. Entonces necesitamos mostrar la importancia de la protesta estudiantil, también las formas de victimización que han sufrido los universitarios y también las acciones de resistencia. Una serie de podcasts, nos tomamos un tinto para hablar sobre algunos de esos eventos en particular, especialmente que reconozca los impactos de esos eventos en la vida de los universitarios, directamente en los familiares o amigos de las personas que perdieron la vida o que tuvieron que exiliarse o que fueron amenazados o que tuvieron que callarse, por ejemplo, en sus aulas, lo que eso significó. Y que esta serie de podcasts nos permita recrear una conversación de cafetería donde se discutan esos temas. Las huellas de la memoria son recorridos por la universidad para identificar los espacios de la universidad donde se marca ese pasado y conversar sobre ese pasado, hacer recorridos que permitan integrar a los estudiantes a los significados de esos espacios y la construcción de un archivo colectivo, de manera que a ese archivo de prensa, a ese archivo institucional se le agregue lo que colectivos de estudiantes de derechos humanos o individuos en particular tienen sobre estos periodos de la universidad para que construyamos un archivo colectivo que nos permita integrar información y ampliar las investigaciones sobre ese pasado de la universidad. Bueno, estas son las dos investigaciones que quería mostrarle. Hay otras, pero por el momento es esta. Esperamos luego poder conversar. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias por compartir estas investigaciones. Ahora voy a dar paso al profesor Luis Carlos Toro Tamayo. Luis Carlos es doctor en estudios latinoamericanos y doctor en lenguas y literaturas románicas de la Universidad de Chile y la Université París-Nanterre-La Défense, y es magíster en lingüística e historiador de la Universidad de Antioquia. Luis Carlos, adelante. Gracias, Ana. Gracias por la invitación a SAGEP y a la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Es un gusto poder compartir con ustedes los resultados de nuestros proyectos y nuestras investigaciones. Acá les voy a viendo la presentación. ¿Sí se está viendo, Ana? Sí, Luis, se ve muy bien. Bueno, este es un proyecto que surge a partir de unas ideas ya previamente trabajadas. Es la idea de hablar sobre los archivos personales, sobre los archivos personales en el marco de un conflicto armado, hablar sobre los archivos personales que poseen las organizaciones que trabajan en busca de la verdad y de la reivindicación de sus derechos. Voy a pasar a la diapositiva. Este es un proyecto que busca hacer un trabajo de investigación-creación para reconocer justamente la importancia de estos archivos personales. Como les decía, ya veníamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, el Grupo de Investigación Memoria y Sociedad, con una organización que se llama la Organización Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, y veníamos justamente insistiendo en la búsqueda de esos archivos que pensábamos que estaban en las organizaciones, pero que con el tiempo descubrimos que gran parte de la información que tenían estas personas estaba en sus casas. Era una información personal, eran los archivos y los recuerdos que estas personas guardaban de sus familiares desaparecidos, y había que indagar o insistir en la necesidad de hacer que esos registros o que esa información que estaba contenida en cartas, en prendas de vestir, en objetos personales, tuviera valor documental. Entonces nos dimos a la tarea de darle valor a esta información y crear un proyecto que destacara justamente estos valores a partir de
la salvaguarda, sistematización, mantenimiento y conservación de estos archivos personales. Como les decía, es un proyecto pues que ya venía siendo abordado y que tuvo una cantidad de momentos. Es decir, hicimos un guión museográfico en una primera investigación en 2015. En el equipo contábamos con la presencia de la profesora Marta Giraldo y otro equipo de personas de la Escuela Interamericana y externos. Hicimos un guión museográfico. Ese guión museográfico derivó en otros procesos expositivos, bueno, en un libro que salió posteriormente. El primero que vieron, la primera imagen que vieron era una imagen de un texto que se hizo en un lenguaje natural y justamente para empoderar a las personas de la asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria para que hablaran con otros colectivos que se acercan a ellos por ser una institución emblemática. Muchas personas se acercan a ellos y queríamos que ellas mismas se empoderaran de este discurso y por eso hicimos un libro en un lenguaje mucho más fácil de comprender, mucho más natural. Posteriormente salió este libro que se llama Tramitar el Pasado y es un libro que ya trata el tema o lo aborda desde una perspectiva mucho más académica, que lo que busca justamente es continuar con esta idea y empezar a posicionarla en otros espacios de reflexión. De esto surgieron exposiciones que se hicieron en el Museo Casa de la Memoria y una segunda exposición que se hizo en el Archivo General de la Nación, que para nosotros fue muy importante, incluso también para el momento en el que se hizo esta exposición, porque era instalar en una institución hegemónica como el Archivo General de la Nación la idea de la importancia de los archivos personales y de los archivos de derechos humanos. En este momento se hizo esa exposición, creo que fue muy significativa. Esta exposición era una exposición que las Madres de la Candelaria dirigían, acompañaban, ellas eran las guías de la exposición que se hizo en ese momento y que tuvo mucha incidencia también, porque las personas que asisten a estos lugares son personas que van buscando también una cantidad de, de respuestas a sus cuestiones propias, a sus búsquedas propias. Entonces, que ellas mismas, que las mismas Madres de la Candelaria fueran las que acompañaran esta exposición y que otras personas en el museo, que son mediadores, que también son personas que están vinculadas a estos procesos de búsqueda de la verdad, sean los guías de estas exposiciones, era muy significativo. Esto, como se los digo, es un antecedente de todos estos proyectos y para no dejarlo ahí, para que esto continúe y para que la idea continúe, nos inventamos una propuesta que es esta. Es una propuesta que surgió durante la pandemia, que buscaba establecer un contacto en el momento en el que todos estábamos encerrados, estábamos en nuestras casas, no podíamos salir, había un confinamiento y estamos hablando de un grupo de mujeres que cada 8 días sale a la plaza pública, que se llama la Iglesia de la Candelaria, justamente en un sector de la ciudad de Medellín. Por eso el nombre de la asociación. Estas mujeres salen allá cada 8 días a hablar de lo que les pasó, a hacer denuncia pública sobre lo que están reclamando a las autoridades, al Estado. Y en el marco de la pandemia, estas mujeres estaban en sus casas encerradas. Entonces lo que hicimos fue justamente un trabajo que buscara crear un nuevo lenguaje, un lenguaje virtual, una experiencia virtual, donde se siguiera reconociendo este valor de los archivos personales, pero que le llegara a otro tipo de público. Bueno, es para todo tipo de público, pero también estábamos buscando como que se acercara a personas más jóvenes y que estas personas vieran el trabajo que ya se había hecho con estas mujeres, siendo ellas las protagonistas, y empezaran a hacer un recorrido por un espacio virtual en el que se creó una casa, se hizo un dispositivo, un prototipo de una casa que fuera
más o menos una casa igual a muchas casas, no una casa sofisticada, no una casa humilde, es decir, una casa que tuviera unos cuartos, que tuviera una sala, un comedor, y ahí se dispusieran todos estos objetos que habían sido parte de estas experiencias anteriores, de los talleres que habíamos realizado, que son objetos que ellas poseen y que además tienen los testimonios y las historias de ellas. Entonces se hizo un espacio virtual, se diseñaron los prototipos, se creó un lugar de la casa con diferentes ambientes y se dispusieron los objetos que, como ven ahí en la diapositiva, hay un número, hay 26 objetos dispuestos alrededor de la casa y la idea de estos objetos es que vayamos encontrándolos situados en las casas y de esta manera descubramos que mucha de la información que poseemos la tenemos con nosotros. Es decir, tal vez no le damos la importancia que se merece, pero está ahí y tiene mucha información que darnos justamente sobre esas personas que se están buscando, estas personas desaparecidas, y sobre lo que significan para las familias su desaparición. Entonces, ahí tenemos pues como los prototipos que se crearon, los lugares que se crearon en esta experiencia. No solamente tenemos todo lo que sucedió con las personas o los objetos que se lograron recuperar, sino que también hay un espacio que es un espacio colaborativo. Funciona mediante un formulario y lo que busca es que todas las personas, ustedes que nos están escuchando acá en este momento, contribuyan aportando una imagen y un pequeño relato en el que se hable sobre un objeto, que es un objeto de recuerdo que guardamos y que tiene un valor más que económico, un valor simbólico y un valor de memoria y de recuerdo para nosotros. Entonces, son objetos que hemos ido coleccionando justamente en estos eventos, con los estudiantes, con personas de las organizaciones, para que destaquemos el valor que tiene justamente en la recuperación y preservación de la memoria todos estos objetos. Entonces vemos unos zapatos, una cadena de oro, tiene una historia, una gorra militar, una muñeca, es decir, todos estos objetos son objetos que hacen parte de este proceso de búsqueda, de recuperación y de valoración de estas materialidades como parte de los archivos personales. Acá está el equipo de trabajo que nos acompañó, Camila Londoño, Santiago Baena y Ana María López, las madres de la Candelaria que participaron en el proyecto. Y justamente madres de la asociación que hicieron parte pues del proceso. Yo les voy a mostrar un poco cómo funciona esto. Voy a salir de la presentación, regresar al sitio en el que está, que es el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en el que tenemos el espacio virtual funcionando. Hay una invitación o un audio de la directora de la asociación, Teresita Gaviria, que nos invita a entender el valor de los archivos personales. Están los objetos que, como les digo, a través del formulario hemos ido coleccionando, y que cada uno tiene una pequeña historia que nos cuenta el valor que tiene para las personas estos objetos. Y obviamente está el recorrido virtual, que es este recorrido virtual, se llama Entrar a la Casa. Está hecho en una plataforma que se llama Unity, y lo que se demora un poco en cargar, pero es realmente pues muy fácil como de acceder a él a través del computador. Y lo que buscamos es que las personas vivan y participen de esta experiencia buscando los diferentes objetos que se encuentran dispuestos en toda esta casa o en todo este lugar que creamos para destacar la memoria. Entonces los objetos, como les digo, son objetos que tienen, cada uno tiene una historia. Son 26 objetos, pero además de los 26 objetos hay hay unas cajitas dispuestas en el lugar
miren cómo uno va andando pues por la casa y cada que encuentra un objeto, el objeto se ilumina. Cuando se ilumina el objeto, ingresamos a un testimonio o una información y esta información nos habla sobre lo que las personas sienten o piensan sobre él. Algunos los logramos hacer de manera directa con las mujeres que contactamos, otras no las pudimos contactar de la experiencia inicial que les contaba de la exposición, bueno, porque era difícil localizarla, bueno, una ya está muerta, otra tiene problemas auditivos, otra tiene una discapacidad auditiva, no podíamos localizarla telefónicamente, otras sí accedieron y nos dieron su aporte, las que no logramos hacer, leímos unos testimonios que ya teníamos documentados. Acá podríamos escuchar el de Ana María Olarte, donde nos habla de los álbumes familiares. Escuchemos este. Las fotos, yo creería que es lo más concreto, lo más real, lo más bello que uno puede mirar en medio de todo lo pasado y lo lleva a uno a esos recuerdos. Esas fotos están hablando de esos seres bellos que hicieron parte de nuestra vida, todas, absolutamente todas. La una, nuestras víctimas. Ahora hay dos víctimas. Ustedes fueron nuestros esposos, aquellos hombres cabeza de hogar que participaban de nuestras vidas y participábamos de esas vidas. Otra de las foticos es esas personas bellas, hijos, hermanos, tíos, que quedaron como legado de esas víctimas desaparecidas. Bueno, ahí escuchamos a Ana María Olarte hablándonos sobre los archivos, ahí como les digo, algunas imágenes dispuestas en toda la casa, se puede recorrer de una manera aleatoria, se puede ingresar a cada una de las habitaciones, encontrar unos objetos dispuestos en ellas y de esta manera ir buscando los 26 objetos, funciona como una especie de juego. No es tan divertido porque es una temática compleja y dura, pero la intención es justamente a partir de un lenguaje interactivo buscar una empatía y una sensibilización de nuevos públicos en este tipo de formatos. Así como vemos esta experiencia en el Museo Casa de la Memoria, que les acabo de presentar, la experiencia también está en el Memorial de la Resistencia en Sao Paulo, lo acabamos de inaugurar en este lugar, es quizá uno de los lugares más importantes de Brasil en el tema pues de memoria y derechos humanos y la idea también es que funcione igual, simplemente hicimos la traducción, funciona igual, tenemos los testimonios, tenemos el ingreso a la casa y tenemos también el espacio de compartir sus recuerdos. La idea es crear una galería de objetos que nos permita a nosotros comprender y acercarnos a esta dimensión material de las memorias y justamente empezar a construir un repertorio de nuevos archivos alternativos, de soportes alternativos, donde se puede construir una memoria sobre el conflicto en Colombia. Bueno, y una memoria en general, porque los objetos son universales. Entonces, les voy a compartir las direcciones para que todos la tengan y que si se animan a participar enviando su contribución de un objeto que guarden y que tenga una historia de una memoria, no necesariamente tiene que ser una memoria dolorosa, puede ser la memoria misma de uno, es decir, una memoria que hable sobre el pasado y le dé valor justamente a las cosas a través de un dispositivo, un artefacto de memoria como son los objetos. Yo creo que ya dejaría ahí, les voy a compartir las direcciones para que las tengan. Muchas Este gracias. es sí, acá les comparto el del Museo Casa de la Memoria y este es el del Memorial de la Resistencia en Sao Paulo. Bueno, muchísimas gracias, Ana.
Gracias, Luis, por tu presentación. Entonces, a continuación voy a presentar, yo ya les muestro por aquí. Bueno, lo que voy a compartir en este momento es, espérenme que está automático esto. Es el resultado de un proyecto de investigación que desarrollamos en la escuela en asocio con el Instituto de Física, con un profesor y un estudiante del Instituto de Física. Este proyecto, o lo que queremos mostrar hoy, se llama Entre Líneas, un espacio para reconocer el daño de la desaparición forzada en las personas y en la sociedad. El contexto de este proyecto está relacionado con la desaparición forzada en el país. La desaparición forzada es una forma de victimización que en el país ha dejado más de 120.000 personas, o entre 80.000 y 120.000 personas, dependiendo de qué institución recoja los datos. Y sobre la desaparición forzada, nos concentramos especialmente en la recopilación de los testimonios, porque existen en el país otras bases de datos y otros sistemas de información que recogen el hecho como tal, que dan cuenta de posibles responsables, de las circunstancias de hecho, modo, lugar o situación en la cual las personas han sido desaparecidas. Pero nosotros quisimos nos interesamos por recoger los sueños, que era lo que las personas familiares de víctimas de desaparición forzada contaban en relación con los impactos psicosociales, que era lo que las personas contaban en estos relatos. Queríamos responder a preguntas como, porque bueno, en parte ese proyecto tiene una relación, por supuesto, con la memoria, con las narrativas, con los relatos de las personas, pero utilizando algunas herramientas computacionales para procesar o analizar mejor esos datos o esta información. Entonces, algunas de las preguntas que nos planteamos en el proyecto era cómo pueden ser analizados testimonios de la desaparición forzada en Colombia, si es posible crear herramientas que faciliten la labor y análisis de esos testimonios, que son muchísimos, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y muchas otras instituciones en el país han recogido una gran cantidad de testimonios que para los investigadores sería muy importante tener una herramienta pues para analizarlos de una manera más ágil. ¿Cuál es la forma de comunicar esa experiencia para un público más amplio? Y cómo resaltar esas entrelíneas de un discurso que denuncia la desaparición forzada y que da cuenta de los daños para las personas, la familia, la comunidad y la sociedad. Por eso pensamos entonces en la construcción de este sitio. Lo que hicimos en el proyecto fue recopilar de distintas fuentes, tanto de informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, entrevistas, columnas, bitácoras, reportajes, relatos, como múltiples formas textuales en las cuales aparecían testimonios. Conformamos un corpus de 334 testimonios y lo que hicimos fue, como vinculábamos técnicas de análisis o de lingüística computacional, queríamos encontrar alguna manera para poder clasificar luego la información de una manera automática. Entonces hicimos una distribución de la información, seleccionamos un 30% de los testimonios, de esos 334 testimonios para el entrenamiento. El entrenamiento consistía en que un grupo de personas vinculadas a la investigación hacían una lectura de esos testimonios e identificaban cuáles eran las afectaciones, cómo aparecían nombradas esas afectaciones por parte de las personas. Luego, otro 20% de esa información lo utilizábamos para hacer el testeo y para construir un modelo o un algoritmo que nos permitiera pues, clasificar automáticamente y que luego en ese proceso de la clasificación se pudiera contrastar con lo que haría una persona que lea, digamos, como manualmente un testimonio. Para hacer esa clasificación de las afectaciones,
construimos un diccionario. Aquí entendimos por afectación las consecuencias o efectos que la desaparición genera en las personas, en el curso de la vida de las personas, de las familias y de las comunidades, y las agrupamos según fueran afectaciones psicológicas, físicas, económicas, políticas y socioculturales. Estas afectaciones, o con estas afectaciones, construimos un diccionario en el que identificábamos tanto aquellas palabras o aquellas expresiones que fueran sinónimos que aparecían en ese discurso, de manera que pudiéramos construir pues como el algoritmo, lo que después hicimos ya pues propiamente como en el modelo. Voy a mostrar acá el sitio. Aquí. Este es el sitio Entre Líneas. Este sitio lo creamos con la idea de recopilar, de recoger aquí tanto la información sobre la investigación, sobre la metodología, cómo llegamos a la construcción de ese diccionario, cómo fue el proceso de entrenamiento de ese modelo, como los testimonios mismos. Respondiendo como a esta pregunta que planteaba como al principio, ¿qué es necesario hacer para resaltar esas entrelíneas de un discurso que denuncia la desaparición forzada, pero que al mismo tiempo está poniendo en evidencia la expansión de un daño que supera a la víctima directa y que afecta a la familia, a la comunidad y la sociedad? Aquí en el sitio tenemos entonces información sobre el proyecto, información pues como control de la desaparición forzada en el país. Tenemos información sobre cada una de las afectaciones, información sobre el grupo o el equipo de investigación. Tenemos el mapa de afectaciones, que era lo que les mencionaba hace un ratito, que nos sirvió para poder identificar o hacer esa clasificación de los impactos. Estoy cargando. Y tenemos en algunas categorías había como una jerarquía, pues como otras afectaciones que corresponden o que hacen parte de esas, como en el caso de las psicológicas y de las socioculturales. En el caso de las psicológicas tenemos la afectación que denominamos angustia, impotencia, culpa, incertidumbre, y dentro de cada una de ellas tenemos entonces los testimonios pues propiamente. Esos testimonios, digamos que en este sitio pusimos como algunos de ese corpus de 334 testimonios, incluimos algunos en formato texto y otros en formato sonoro. Aquí aparece, por ejemplo, en las afectaciones socioculturales, sobre descrédito tenemos entonces unos que son texto y otros que son audio. Y adicionalmente tenemos un espacio dentro del sitio para recopilar otros testimonios que personas, investigadores o estudiantes quieran procesar a través como del algoritmo que utilizamos. Aquí las personas, la idea de recopilar esta información es poder, digamos, como tener otros datos que permitan cualificar mucho más ese algoritmo y mejorar esa clasificación. Y lo que hacen aquí las personas es
escribir el testimonio, determinan voluntariamente si quieren dejarlo como parte del banco de testimonios en el sitio o no. Pueden utilizar la herramienta y hacer la clasificación sin depositarlo, y se le entrega pues como unos resultados sobre ese testimonio que ha dejado. Algunas de las líneas como de trabajo futuro con estos temas que vinculan corpus de memoria o información relacionada con la memoria, con la utilización de técnicas de lingüística computacional. Uno es analizar otros corpus con testimonios sobre distintas formas de identificación para poder identificar cómo se da esa similitud en el uso de palabras y expresiones cuando tenemos afectaciones de tipo psicológico o de tipo físico, si hay diferencias en eso, cómo se pueden establecer relaciones en otros niveles de la información, que se reconozca la afectación, pero también vinculada con actores específicos, con eventos y con lugares. Y otra línea como de trabajo futuro tiene que ver con la clasificación de textos, y estaría vinculada a la construcción de un léxico para análisis o minería de sentimientos en corpus de testimonio sobre conflicto armado. Como investigadores de este proyecto, estuvimos la profesora Sandra Arenas, Fabián Baena, y yo por parte de la escuela, y el profesor José David Ruiz por parte del Instituto de Física. Y como estudiantes, Tatiana Tirado de Bibliotecología y Natalia Muñoz, que es estudiante de la maestría en Ciencia de la Información con énfasis en memoria. Y del Instituto de Física, el estudiante Brian Muñoz. Hasta aquí, digamos, como esta parte de la investigación, para que demos paso como a la conversación. Los animo a que nos escriban preguntas, comentarios a través del chat. Mientras eso pasa, yo por aquí tengo algunas preguntas. Una que tenía, o un asunto que me hacía pensar la presentación de Marta especialmente, cuando ella hablaba de los desafíos disciplinares, de los principios archivísticos, pues cómo habría que pensarlos o reconfigurar de alguna manera para adaptar a esas condiciones o a esas situaciones en las que aparecen esos documentos, que son distintas a las que puede haber en una institución más formal. ¿Cómo se podría llevar como la archivística, como en temas o como una estrategia de apropiación social de conocimiento? ¿Cómo hacer eso más amplio? Porque de alguna manera también con el archivo del paro se encuentra que hay una sobreproducción de información, de videos, de imágenes, de cosas. Hay como una práctica de archivo ahí que a veces puede ser un poco empírica, pero cómo llevar esos principios archivísticos o esa formación archivística a otras comunidades o a la sociedad o a otras instituciones. Partamos de la idea de que los principios archivísticos, tal y como los conocimos, fueron pensados sobre todo para archivos del Estado, ¿cierto? Archivos que estaban plenamente constituidos, ¿cierto? Que estaban cumpliendo una función, digamos, en aras de mantener el poder, el establecimiento, pues, como de las regulaciones estatales. Y estamos hablando aquí en este caso de unos archivos que muchas veces surgen por necesidad, queriendo constatar, digamos, algún hecho. En el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada, pues el archivo se crea para demostrarle al Estado, para demandar al Estado que se ocupe de dar respuesta de lo que pudo haber sucedido. Entonces, en este caso, pues la invitación es a entablar diálogos de saberes con las personas y con las comunidades que construyen desde sus propias necesidades estos archivos. Obviamente desde la disciplina
archivística hay elementos que son importantes en temas de conservación, en temas de organización, pero es como no perder de vista cuál es el objetivo y cuál es la diferencia también de estos archivos con relación a los archivos pues, estatales que están regidos pues, por otras normas. Para Sandra tenía como una pregunta y es, bueno, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de la memoria de la gente? Porque creo que el ejercicio de documentación que hace, tanto en la línea de tiempo como en los altares, es mucho más como intangible, como los recuerdos y las cosas están en las personas, no hay tanta documentación. ¿Cómo fue ese proceso de llevar eso a una ficha? ¿Y cómo percibe eso la gente cuando lo hace de manera espontánea, sin una pretensión tal vez de hacer una memoria de largo plazo? Bueno, en este caso, para ambas investigaciones, las entrevistas fueron fundamentales. Y para la investigación de los 50 años de violencia y resistencia, las entrevistas y los grupos focales, porque son memorias sobre las cuales hay registro. Por ejemplo, en el caso de la universidad hay un registro de prensa, hay registro en los archivos oficiales institucionales de la universidad, pero especialmente hay registro de las acciones de violencia, pero las acciones de resistencia no. Las acciones de resistencia están más en la memoria de los universitarios. Entonces ahí los grupos focales fueron muy importantes y las entrevistas en profundidad. Lo que se logra ahí es realmente reconstruir esos eventos del pasado, obviamente con el sentido que se le da en el presente y con las disputas por la memoria o por las resignificaciones de esa memoria. Por ejemplo, en los 70, en nuestra universidad, como en las universidades de América Latina, hubo una fuerte represión por parte del ejército colombiano. Eran muy frecuentes las tomas por parte del ejército a la universidad, las invasiones, detención de cientos de estudiantes, eran llevados, así como en Chile, a sitios como por ejemplo el Coliseo, acá en Medellín, y eran detenidos allá por mucho tiempo. Entonces, de eso hay un registro en prensa, pero realmente lo que pasaba en esos espacios, lo que pasaba dentro de la universidad cuando entraba el ejército, eso solo está presente en la memoria. Y eran memorias resignificadas porque el tiempo le permite a estas personas, el recuerdo no viene intacto, sino que viene otorgándole nuevos significados en términos de lo que significaban para ellos esas luchas, esas demandas, pero también lo que significaba esa violencia estatal. En el caso de los altares espontáneos era más complejo. En algunos casos nosotros logramos tener contacto directo con los creadores y eso facilitaba mucho la entrevista y la reconstrucción de los hechos, pero en otros casos esos altares tienen una especie como de función de fantasmagórica. Están en un lugar, hubo uno, por ejemplo, de una líder cultural y artística que fue desaparecida y luego encontrada torturada y asesinada. Y esta líder hubo, después de que encontraron su cuerpo y que llevaron a cabo pues, su sepelio, hubo muchas manifestaciones culturales y se construyó en el barrio un mural en homenaje a ella. Y logramos reconstruir ese mural de la manera más extraña a través de las fotos familiares de las primeras comuniones, porque las niñas del barrio tenían la costumbre de que cuando se hacía la primera comunión, la foto que se tomaban era en ese mural, porque el mural era hermoso, era un sol y una luna y tenía mucho colorido, entonces era como un lugar bonito. Entonces logramos reconstruir ese altar gracias a fotos familiares que alguien una vez en una conversación, en uno de esos recorridos dijo, yo creo que tengo una foto, y a través de esa persona identificamos 3 o 4 fotos más. Entonces era más difícil, es un trabajo más como de arqueología, lo decíamos en ese momento de la investigación, porque era como escudriñar en las paredes, pintura tras pintura, lo que está por debajo.
y eso realmente está es en la memoria. Entonces, las entrevistas fueron muy importantes, pero también esa idea de que hay que prestar atención a los rastros, como a los vestigios que hay en las calles de esos altares. Gracias, Sandra. De la calle vamos para la casa, para lo personal, con el trabajo de Luis Carlos. Yo tenía como una pregunta y es cuál ha sido la recepción de esos nuevos lenguajes por parte de las personas, tanto de quienes aportaron sus memorias, sus fotografías, sus objetos, como de quienes visitan y conocen por primera vez, porque es muy atractivo, especialmente para públicos más jóvenes quizás, que están en esa onda más del juego y la interacción digital. ¿Cómo ha sido, Luis Carlos? Bueno, para mí ha sido una sorpresa ver cómo el lenguaje es muy intuitivo y lo puede utilizar cualquier persona. Pues se los digo así con asombro, es porque yo tengo un hijo de 6 años, que le alejo de las pantallas a toda costa, y ha entrado y navega de una manera muy natural, pues como por los espacios de la casa, y yo me sorprendo. Cuando le estábamos haciendo el prototipo, yo lo ponía para que lograra ver si estaba funcionando, y él lo hacía de una manera muy tranquila. O sea que es muy versátil y permite pues como que un muy fácil manejo. Y, y las personas que han accedido a él, pues yo he trabajado, yo pues se lo presenté a las madres para que ellas lo vieran, lo trabajaran, lo difundieran, y, y se han, pues primero fue muy bonito porque era como el asombro de ver sus objetos en una casa, y entonces me decían que no entendían que esa era la casa de quién, que por qué había llevado, que cómo había llevado el objeto allá. Bueno, ya les expliqué de qué se trataba y lo entendieron muy claramente, y la idea es que ellas difundan esto, es decir, hacer que el trabajo lo utilicen y lo puedan difundir dentro de sus ejercicios como organización, porque finalmente la intención es que ellas se empoderen de este tipo de discursos, de este tipo de estrategias, se vean representadas en ella, y lo promuevan entre muchas de las personas que van a la asociación. Y con los jóvenes ha sido muy interesante porque, a pesar de que están familiarizados con los lenguajes y los videojuegos, es decir, ellos entran a diferentes espacios virtuales y hacen todos sus recorridos por ellos, se han sentido muy conmovidos, me han manifestado que se conmueven mucho de llegar a estos lugares, de entrar a esa casa, de descubrir estos objetos, de escuchar las voces de las madres contando la importancia de los objetos, y han contribuido con sus objetos, también de una manera incluso a veces como tímida. Es decir, al principio ellos me consultan: profe, este objeto sirve. Y yo le digo: ¿cuál crees que sería la respuesta de si sirve o no el objeto? Ellos dicen que sí sirve, y yo: claro que sirve, porque es que el valor se lo das tú, el objeto es valioso para ti, tiene sentido para ti, tiene una información que nos habla del pasado, de tu familia, de tus preguntas. Entonces creo que no hay ningún objeto que nos sirva, porque se trata de eso, es como de darle valor a otro tipo de soporte que además tiene información, y que esa información implica o conlleva a una memoria del pasado familiar y del pasado personal. Entonces, creo que la recepción ha sido muy buena, y esperamos que tenerlo en 2 países, y próximamente esperamos que en otros, nos permita como ir desplegando esta metodología de trabajo que hemos desarrollado en el grupo, en la línea, hacia la sensibilización y valoración de los archivos personales. Gracias, Luis. A propósito, hay una pregunta, un comentario de la profesora María Cristina Betancourt. Ella dice que todo este trabajo presenta la importancia de reconocer otros tipos de archivos, otras formas de archivar para conservar una memoria plural, como hemos visto con los altares, con los registros que se hacen por la movilización social, con los documentos físicos también que mencionaba Marta en su trabajo, con esos objetos y los archivos personales que tú mencionabas, y con los testimonios pues que también yo contaba un poco.
María Cristina pregunta cómo creen que esos trabajos impactan y transforman la disciplina archivística y su ejercicio tradicional. Y aquí sí, ¿quién quiere empezar? Gracias por las preguntas. Creo que estas investigaciones tienen sentido, en mi caso particular, tienen sentido en la medida en que logran tener eco en la formación de nuestros estudiantes, en la medida que pues esas ideas que se han venido construyendo también terminan o se siguen construyendo en las clases, se siguen construyendo con otros problemas que piensan, por ejemplo, que los archivos personales son importantes porque representan pues una pluralidad de la sociedad y no solamente porque corresponden a personas que tienen un lugar social pues como muy visible en la sociedad, sino que los archivos de la gente común y corriente importan si pensamos en una sociedad profundamente desigual de la que sabemos muy poco. Entonces es como la oportunidad de conocernos también desde dentro, no solamente desde las entrañas del Estado, que es lo que significan los archivos o que algunas veces aparece representado en los archivos oficiales, sino también pues desde esas prácticas que son más cotidianas y pensar el gesto del archivo como un gesto cotidiano, un gesto que nos acompaña a todos, que tiene mucha relación con nuestra identidad, que tiene pues relación con el cuidado, con lo femenino en muchos casos, porque yo he trabajado muchos archivos que han sido creados, cuidados por mujeres, por ejemplo. Entonces hay todo un campo de investigación que se abre y que yo veo que es muy interesante, que se está conectando también con los intereses de nuestros estudiantes. Eso cuestiona los formatos únicos de valoración documental que existen y que van más allá buscando justamente nuevos soportes y nuevos lenguajes en lo archivístico. Yo creo que esa es una de las labores también, o sea, sensibilizar a los jóvenes con la cotidianidad de la información, con la cotidianidad de los archivos, instalar la idea del archivo desde lo sensible, desde lo humano, desde lo natural, de cómo se produce la información y justamente cuestionar la hegemonía de ciertos documentos que son los documentos que históricamente han sido la base de la información por otros soportes que empiezan también a mostrarnos formas de comunicación y formas de información y la necesidad de salvaguardarlos también, porque así como otros soportes son complejos de salvaguardar, estoy hablando de la fotografía, los archivos audiovisuales, son costosos y difíciles de salvaguardar. Hay otros soportes que ya en el arte se han guardado, que son los objetos, las materialidades, que vale la pena también hacernos esa pregunta y que nuestros jóvenes se formen en este tipo de interrogantes. Yo creo que también hay algo sobre lo cual hemos reflexionado en nuestras investigaciones y en el aula y en la línea, tiene que ver con no trabajar solo con archivos creados, sino pensar en la creación de archivos, en que puede haber un activismo desde la archivística, la bibliotecología, en pro de conservar esos registros que están produciéndose, que están en las calles, que están en efervescencia y que nosotros necesitamos de alguna manera capturar. La investigación de 50 años de violencia y resistencia tiene que ver con esa idea, ese propósito que queremos ese propósito al que queremos invitar a la comunidad universitaria de construir un archivo colectivo, porque hay muchos individuos que guardan información valiosa de estos distintos periodos de violencia en la universidad y que es necesario recoger porque está diseminado en archivos personales o en archivos de organizaciones, pero también la idea, por ejemplo, a través del archivo que presentó Marta, la propuesta pues, de construir este archivo del paro tiene que ver con eso, ¿no? Que nuestros estudiantes se vinculen a este proyecto a través de traer la información que ellos produjeron o que se encontraron en la calle o en las redes sociales,
sobre lo que se hizo durante el archivo. Entonces no es solo trabajar con lo que ya está, sino pensar que podemos construir. Y ahora, por iniciativa del Núcleo de Patrimonio y Sociedad en Archivística, hay un curso que se va a desarrollar que se llama precisamente Activismo Archivístico y Bibliotecológico, donde vamos a trabajar con los estudiantes esa idea de una labor que va más allá de lo que está y una labor que puede ser más propositiva en términos de qué se puede hacer desde la archivística, la bibliotecología, en términos de acción social. Muchas gracias, Marta, Luis y Sandra por responder a esas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Hay una frase de una poeta rumana que se llama Navlandiana que me hacía pensar en esta conversación. Dice que mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria solo puede ser una forma de justicia. Y creo que ilustra como muy bien un poco como esos esfuerzos que hacemos desde la línea, desde la escuela, como profesores, como investigadores, pero siempre acompañando como a las comunidades, a las instituciones, a los proyectos, a las iniciativas de memoria. Entonces creo que ahí el reto y el camino por recorrer, tanto en formación como en investigación, es muy grande. Bueno, no sé si haya otra pregunta de los asistentes, si quieran interactuar con otro tema o ustedes mismos quieran decir alguna conclusión como final. No, yo quisiera decir algo en relación con eso, que es las palabras de esa poeta, y es esa idea de que los archivos finalmente es la posibilidad de construir a través de ellos o con la construcción de otros archivos otras narrativas distintas. O sea, los archivos, quien los construye tiene la pretensión de construir una narrativa sobre ese pasado, pero también quien los lee, quien los investiga o quien los interroga puede construir muy distintas narrativas o diversas narrativas, y ese también es su valor. Por ejemplo, ahora con eso, esa frase me hizo recordar también a Jan Lange, un poeta chino que precisamente en relación con lo de la pandemia, él decía como los poderosos podrán luego contar cómo triunfaron sobre la pandemia, pero nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos que no fue así. Y ahora, justo con la pandemia, junto con José César Coimbra, estamos rastreando a través pues, de la internet la creación de altares en muy diversos lugares del mundo, altares espontáneos de memoria en relación con los muertos, derivados de la pandemia. Y es increíble ese otro relato que está oculto, que está tan subestimado en tiempos recientes, pues porque solo oímos de cifras, de números, de vacunas o de presidentes que disputan por otros relatos, pero no estamos escuchando los relatos del duelo, no estamos escuchando las voces de aquellos que vieron a sus familiares morir por COVID, y esos relatos están en la calle. Esos relatos están ahí, y también hay todo un activismo de archivo en relación con cómo conservar la historia de este momento. Entonces, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, en Brasil, hay todo un movimiento de preservar esos registros de lo que pasó con esta pandemia. Entonces, precisamente con el objetivo de construir otras narrativas distintas a esas narrativas que se imponen por los medios de comunicación o porque tienen pues formas de difusión, y los archivos son importantes también por eso. Quisiera decir que no he querido plantear una idea del archivo como totalmente inocente, ¿cierto? La construcción de archivos es una construcción social, está atravesada por los intereses de quienes los construyen, y creo que eso es importante reconocerlo y reconocer las prácticas que hay detrás de esa creación de archivos. Y pienso en un comentario que hay en el chat
de Manuela, que dice que sería importante contemplar en la construcción de archivos la perspectiva feminista, y yo creo que este es un muy buen momento para trabajar pues como una perspectiva de género en torno a la creación de archivos, por lo que mencionaba ahorita, porque hay pues una ética del cuidado, hay unos elementos que distancian esas prácticas que llevan a cabo asociaciones de sobrevivientes en Colombia, por ejemplo, distintas a unos principios que fueron planteados pues, por unos hombres blancos en Inglaterra o en Estados Unidos, que son, digamos, los pilares de la disciplina, los pilares más tradicionales. Entonces también es como la ocasión de pensar, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la historia de la disciplina que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día? Porque hoy nos preocupa pensar este tema de los archivos comunitarios o de los archivos personales o de los archivos de los colectivos LGTBI o de los colectivos feministas. Digamos, estamos en un momento muy especial y yo creo que la mirada debería dar cuenta de ese momento, de la diversidad a la que asistimos hoy en día, siendo muy conscientes pues, de los poderes también que encarna el archivo. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis colegas y amigas de la escuela por esta conversación, por compartir sus investigaciones, las reflexiones que se han hecho en torno a los temas mismos de los proyectos y cómo se vincula eso con las labores de formación en el aula, pues también para nuestros estudiantes. Yo espero que haya sido provechoso para nuestros asistentes y quiero agradecer también especialmente a SATG por el espacio, pues la convocatoria y bueno, la conversación que se ha dado en este seminario, que es el primero de, esperemos que sean muchos más. Son las fecundaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestras ponencias, conferencias, a Ana María por la conducción del seminario magnífico, las ponencias que nos dan una visión incluso de la archivística que en nuestro caso en la escuela a veces no se da tan, en la formación no se da tanto en la formación de base, no se da tanto este punto de vista, ¿no? Estamos muy situados en el ámbito operativo, en el ámbito técnico y no tanto en este ámbito de la archivística ética, social, vinculada a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto las propuestas que habéis puesto sobre la mesa hoy en este seminario han sido muy interesantes. Yo creo que dan esta visión, esta vertiente de la archivística que a veces olvidamos en esta vorágine técnica de datos y de metadatos, ¿no? Por lo tanto, gracias por vuestra intervención. No es mérito de la SAGET, es mérito también de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por lo tanto, aquí nos vamos a repartir un poco el mérito y, si todo va bien, nos veremos el año que viene en una nueva edición del seminario con una nueva propuesta de temática y nuevas conferencias. O sea que muchas gracias de verdad a todos y a todas y que tengáis buen día. Nosotros ya estamos al final del día y gracias por vuestra intervención que ha sido magnífica en todos los aspectos. Por lo tanto, si no hay nada más, desde Barcelona, desde Cataluña, un abrazo a todos y a todas los que os habéis conectado. También a los alumnos del nuestro máster, porque creo que es una visión que les ha dado una visión diferente de la archivística que es necesaria tener para su trayectoria profesional. Por lo tanto, buenos días a todos y buenas tardes, buenas noches al resto. Que vaya muy bien y gracias por todo. Ana María, Sandra, Marta y Luis. Que vaya muy bien.